Muy buen día, mi nombre es Fabián Ortiz Aguilar y voy a presentar la evidencia 3 de la materia en línea El mundo contemporáneo. Punto número 1. Listar y describir brevemente sucesos de las últimas décadas, a partir de la crisis del bloque socialista hasta la actualidad en la llamada era digital. Bueno, empezando podemos ver varias cosas que se pueden destacar bastante. Está la guerra civil con Siria, el famoso ataque de las Torres Gemelas, el proseguido asesinato a Osama Bin Laden, la formación del Estado Islámico, entre otros. Todo esto siendo una serie de eventos bastante correlacionados. O también podríamos ver algunos otra clase de sucesos que son más positivos, como el establecimiento del Tratado de Libre Comercio en América, entre otros. Punto número 2. Define los siguientes términos. Número 1. Globalización. Dice el concepto, y cito, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global. Entonces, la globalización entonces se refiere a toda la conexión o la interconexión que tienen los países unos con los otros, así como entre todas las naciones. Práctica y técnicamente de eso es lo que se trata, de la forma más básica y simple de decirlo, es la conexión que hay entre todos los países, entre comunicación, en economía, entre sus culturas, en los choques tecnológicos, en todos esos temas. Prosigamos. El terrorismo. El terrorismo es lo que se conoce como la dominación por medio del terror, como dice su nombre, terrorismo. Lo que buscan los llamados terroristas es el control a partir de actos violentos, y el fin de ellos es infundir el miedo. El terrorismo, entonces, busca coaccionar y presionar a los gobiernos o a la sociedad en general para imponer sus relaciones y proclamaciones. Número 3. La unipolaridad. La unipolaridad se puede decir que es la forma de ordenamiento mundial que se impuso al término de la época bipolar y la hegemonía, como hemos visto en temas pasados. Es el dominio que ejerce una determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir las reglas generales del sistema. Y por último, la revolución digital, que es conocido como el cambio de la tecnología mecánica, eléctrica y analógica a la completa tecnología digital. Empezó desde los años 80 y continúa hasta hoy día, como podemos ver en muchos dispositivos que hoy tenemos que son completamente digitales, que hace mucho tiempo eran análogos, eléctricos o mecánicos por completo. También este término se refiere a los cambios radicales producidos por la informática y las tecnologías de la comunicación durante la segunda mitad del siglo XX, análoga a la revolución agrícola y a la revolución industrial. La revolución digital marca el inicio de la conocida como la era de la información. Punto número 3. Contextualiza cada concepto. O sea, haz una descripción que te permita relacionar cada término con la lista de sucesos que indiqué en el punto número 2. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué surgió la globalización? Bueno, pues podríamos decir que la globalización se da originalmente con los romanos. Hace mucho tiempo, esto es solo un ejemplo. Cuando ellos articularon un imperio construyendo caminos y canales de riego e impusieron su sistema legal, forzaron el uso de su moneda y protegieron el comercio contra los piratas. Lo que hicieron ellos es que crearon una completa red de comercio y de cambios de bienes a base de su sistema. Entonces, ellos, entre comillas, empezaron una especie de globalización. La segunda globalización podría decirse en los días de los grandes descubrimientos. ¿A qué me refiero con esto? Pues a los descubrimientos, por ejemplo, de los nuevos continentes, como fue América, y fue abierto el camino a la India y a la China.
Sin embargo, el comercio internacional en marcha fue interrumpido frecuentemente por las constantes guerras religiosas y los enfrentamientos de las monarquías europeas. Entonces esto nos lleva a la tercera globalización, la globalización que aparece hasta el siglo XXI. Después de al siglo. Entonces, esto nos lleva a la tercera globalización, que aparece en el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas. Fue el siglo en el que el liberalismo se impuso sobre el mercantilismo y comenzó a prosperar el sistema democrático del gobierno. Entonces esto solo fue una expansión de lo que ya conocíamos sobre la globalización, lo que nos lleva hasta la cuarta globalización. Surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, de los que hemos hablado antes, y principalmente del Acuerdo General de Comercio y Tarifas, que impusieron la apertura de la globalización de la economía y o mundialización del capital económico, lo que conocemos como hoy en día en la economía mundial. Lo que pasa que todas las monedas tienen valores distintos y dependiendo de la economía mundial bajan o suben, los bienes y servicios se intercambian entre países. Eso es lo que podríamos llamar o reconocer como globalización. Punto B. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Pues en términos generales, los ataques del siglo XX se dieron por varios conflictos que había entre Estados Unidos y los países arábicos, bueno, no arábicos, sino iraquíes, los países asiáticos, más específicamente los países del Medio Oriente, lugares como Irak, Irán, Al-Qaeda, etc. Entonces esto se debe a varios conflictos que tiene Al-Qaeda y otros lugares con Estados Unidos, entre ataques y varios deseos de controlar el petróleo y diferentes recursos que existían en esos lugares que Estados Unidos quería y trató de tomar a la fuerza, como muchas veces que Estados Unidos es el que inicia los problemas y el que los trata de resolver con su heroísmo. Comillas, comillas, heroísmo. Y hablando de grandes potencias, esto nos lleva al punto C. El punto C nos pregunta, ¿qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Pues bueno, la Guerra Fría, como sabemos, era el conflicto que tenía este continente, que era Rusia, este país que era Rusia, con este país que era Estados Unidos, que son práctica y técnicamente las dos superpotencias hoy día de cada lado del mundo, por así decirlo. Entonces, podemos decir que al acabar este conflicto, uno de estos dos salió triunfante, por así decirlo. No implica que realmente uno haya perdido el otro, sino que cada uno tomó sus lados del planeta, por así decirlo, y entonces son los principales hombros, los principales sostenes que tienen sus países respectivos. Por ejemplo, México siempre ha obtenido mucho apoyo de Estados Unidos, o lugares como Corea del Norte ha tenido mucho apoyo de Rusia, respectivamente, pues cada quien tiene sus pilares para que los sostengan. Y el cuarto punto, el punto D, nos pregunta ¿cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? Pues eso es una pregunta bastante sencilla de responder. Es muy obvio que no hay que irnos tan lejos. Hace 10 años, 2008, la era de los smartphones llegó y fue uno de los golpes más fuertes que tuvo la digitalización, porque entonces no nos hemos dado cuenta, pero es muy raro que exista una persona que no tenga un teléfono celular, un smartphone, porque hoy día nuestras vidas revuelven alrededor de estos aparatos que ahora creemos necesarios, que hace 20, 30 años no necesitábamos, vivíamos perfectamente sin ellos, pero ahora los tenemos y pareciera que no podemos estar sin ellos. Entonces sí, podemos decir que cada cambio, cada pequeño descubrimiento, cada invención, la computadora, las tarjetas madre, los teléfonos celulares, la televisión y las respectivas evoluciones
o las mejoras que han tenido a lo largo del tiempo han rodeado por completo nuestro mundo. Aunque a veces no lo notemos, es por el simple hecho de que hoy día pareciera que no podemos vivir sin ello. Podría dar otro ejemplo sencillo, la invención o la introducción al mundo del Internet. Aún mucho antes de que cada hogar pudiera tener siquiera el Internet, una conexión estable y demás, mucha gente podía tener Internet y esto abrió muchísimas puertas para el compartir información, la recolección de otra clase de información y, e increíblemente, lo que hoy día conocemos como las redes sociales, que son, como ya dije antes, la principal causa de pérdida de atención, quisiera decir de atención de cada ser humano, pero es pérdida de atención. Hoy día, mucha gente, casi todas las personas, pasan una buena parte de su día en su teléfono celular, utilizando el internet, tomándolo casi en vano, no dándose cuenta de que ahora lo tienen, pero ¿qué pasaría en sus vidas si no lo tuvieran, si se los quitaran en este momento? Aunque no lo creen ellos, probablemente no podrían hacer nada. Que tenga buen día.